Hola ratones de biblioteca. Somos los lectores de Walton Hall y hoy traemos la reseña de la biología de parábolas de Octavia de Butler. Bueno, nosotras nos queríamos leer esta biología desde hace bastante tiempo porque la habíamos visto mucho por Bookstagram, por Booktube. Veíamos que tenía valoraciones buenísimas, que si todo el mundo que hemos visto que ha reseñado para tanto el primer libro, que es la parábola del sembrador, como el segundo, que es la parábola de los talentos, siempre le ponían, hablaban muy bien de estas obras. Entonces nos llamaba mucho la atención el argumento y la premisa de la que parte, y decidimos leerlo. Creo que el año pasado lo leímos para ciencia ficción, el primero, de la parábola del sembrador. Hace 2 años. Hace 2 años. Y leímos este la parábola del sembrador y la parábola de los talentos. Entonces, la verdad es que nosotras tenemos una opinión totalmente diferente a la de la mayor parte de la gente que se lo ha leído, y por eso nos interesaba hacer este vídeo para comentar lo que a nosotros nos ha parecido esta biología, de la que pensamos en general que parte de una premisa muy interesante, que la idea sobre la que se basa todo es muy interesante, pero que no se desarrolla de una manera coherente, o por lo menos a nosotras no nos ha convencido su lectura. En la primera obra todavía más o menos, pero la segunda a mí no me ha convencido a un punto de que yo no me he acabado el segundo libro y no me lo pienso acabar. Ya está, ya lo he dicho. Sí, es como que tiene un buen punto de partida, pero un desarrollo que consideramos que no es especialmente bueno. No, realmente no. Parte de muy buenas ideas, pero sobre todo el segundo a mí personalmente me parece mediocre. Realmente sí. El primero, bueno. El primero, bueno, aceptable, un producto entretenido, pero sin más. Pero el segundo, a mí me sorprende las buenas puntuaciones que tiene en Goodreads, sobre todo. Tiene muchísimas de 5 estrellas, y además de gente que yo me fío bastante de su criterio. Sí, entonces queremos hablar un poquito primero de la autora, luego del primer libro, sobre todo sin spoilers, ¿no? Hablando de, pues, un poco de cuál es esta premisa, qué es lo que nos parece interesante, qué es lo que nos gusta, ¿no? Digamos un poco lo que nos gusta y lo que no, y luego ya hablar del segundo. Ahí sí, entrando un poco en spoilers, lo pondremos por aquí avisado, para poder desgranar qué es lo que nos ha gustado, sobre todo del segundo. Bueno, la escritora es Octavia Estelle Butler, es una mujer afroamericana que es ampliamente conocida en el mundo literario por sus novelas, sobre todo de ciencia ficción, en las que aborda muchísimos temas, desde el tema racial, tema de la ambigüedad sexual, etcétera, etcétera. Es una mujer que nació en 1947 y murió en torno al año 2006, si no me equivoco, y fue galardonada con el premio Hugo, el premio Nebula, y en el año 1995 ganó el Genius de la Fundación MacArthur. O sea, que es una mujer pues que les tiene un bagaje y o sea, está muy laureada. Entonces también a nosotras esto es como que nos convencía bastante para adentrarnos en su obra. El contexto en el que se ambienta la novela es el de un futuro muy cercano, que de hecho ahora mismo ya no es futuro, porque en la primera novela empieza en 2024, nosotros lo leímos en 2022, final de 2022, sí, con lo cual para nosotros todavía era un futuro muy cercano, lo cual lo hacía todavía más curioso, ¿no? Entonces es muy interesante porque, estando escrita en los años 90, la novela se presenta como, o sea, nos presenta un contexto no todavía apocalíptico, sino donde hay una enorme crisis climática que ha degenerado en una crisis muy capitalista, económica y social. ¿Qué nos encontramos? Pues un cambio climático cada vez más acuciante, bastante parecido a lo que podamos tener a día de hoy, ¿no? Donde el sur está volviéndose inhabitable, la lluvia es cada vez más escasa, los inviernos son muy fríos y hay nevadas intempestivas, las lluvias son torrenciales, de repente hay sequías muy extremas, las temperaturas en verano son demasiado cálidas y ya no se, digamos que vuelven inhabitables ciertas zonas, y esto ha degenerado en que grandes migraciones de todo el sur hacia todo el norte. La comida se ha vuelto muy cara porque hay zonas donde ya no se puede cultivar, el agua se está volviendo un bien de lujo, la electricidad es muy cara porque no se puede generar bien, porque ciertas formas de generación de electricidad se han perdido, con lo cual hay cortes de luz o no hay luz a todas horas, lo cual ha generado digamos un aumento de la separación de clases, ¿no? La gente rica tiene tecnologías cada vez más potentes y cada vez más, un poco incluso estrambóticas, muy centradas en un ocio muy centrado en distraerte de la realidad, ¿no? Pues mucha realidad virtual, realidad aumentada, muy de evasión, exactamente, mientras que
las clases bajas apenas pueden utilizar, por ejemplo, la radio para comunicarse e informarse porque no tienen electricidad. Entonces, digamos que, bueno, también luego, por ejemplo, esto ha generado evidentemente, muchísima pobreza, y la pobreza genera violencia y genera delincuencia porque la gente no se quiere morir de hambre. Entonces, la gente en las ciudades grandes ha empezado a reunirse en pequeños vecindarios, construyen muros alrededor para poder protegerse, la policía y los bomberos se han convertido en unos servicios de pago, con lo cual no todo el mundo dispone de ellos. Digamos que es una situación que, leída desde la actualidad, nos parece peligrosamente cercana, ¿no? No estamos todavía ahí, pero sí reconocemos muchas cosas como, bueno, pues eso, las temperaturas cada vez más altas, los cambios, los elementos climáticos extraños cada vez más frecuentes, subidas de precios de la luz y de bienes básicos. Entonces, todo este contexto nos parecía muy interesante, y de hecho, para mí cuando empecé a leer el libro me pareció muy interesante, entré muy rápido en su contexto, pero luego a partir de ahí pasan cosillas. Y luego ahora Nuria nos va a hablar un poco de la trama. Bueno, pues dentro de este contexto apocalíptico o preapocalíptico del que nos estaba hablando Lucía, tenemos a nuestra protagonista, que es Lorena Lamina, que es una niña afroamericana que vive en uno de los pocos reductos más o menos seguros, entre comillas, que quedan en lo que había sido Estados Unidos, que son barrios amurallados. Entonces, en esos barrios, digamos que la gente vive con una cierta sensación de seguridad, pero cada 2 por 3 son atacados. Entonces, ella vive con su familia y es hija de un pastor, es hija de un hombre religioso, de alguna congregación de algún tipo de protestantismo, que no me acuerdo exactamente cuál era. Pero ella, aunque tiene una inquietud profundamente espiritual y profundamente religiosa, no sigue la religión de su padre, sino que siente una especie de llamada, y entonces empieza a desarrollar su propia religión desde que es bastante pequeña. Esta religión la llama Earth Seed, y en español lo traducen como semilla terrestre, que me parece que suena horrible. O sea, es como semilla de la tierra. Y sí, vale, semilla terrestre, pero es que me parece que suena fatal. Entonces, ella la llama así, y entonces ella es una religión en la que básicamente lo que hace ella es deificar el cambio. Realmente es como si deificas un poco hasta la ciencia. O sea, y lo va escribiendo sobre esta religión, haciendo una especie de versículos que a mí al principio me parecieron muy interesantes, porque algunos son hasta poéticos. Y bueno, pues a mí toda la premisa me llamó, porque era como, bueno, o sea, tenemos este contexto de crisis climática, de caos a nivel social tremendo y a nivel político, y de repente tenemos a esta niña que empieza como a desarrollar su religión propia. ¿Qué le ocurre? Pues que el barrio este en el que vive, en el que tenían esta falsa sensación de seguridad, es atacado, su familia queda totalmente destrozada y ella tiene que huir, y se une pues a unas personas que van vagando por el país buscando algo de seguridad, básicamente, buscando un lugar al que ir. Y durante ese proceso, pues ella empieza a hablar de esta religión a las personas que se van uniendo, y acaba convirtiéndose en una especie de líder religiosa. Entonces, a mí la idea me parecía muy interesante. ¿Qué pasa con esta religión? Pues que al final empieza a hacer cosas un poco raras. O sea, quiere decir que tiene sentido lo que va diciendo ella digamos que el Dios es el cambio, básicamente. Tiene sentido dentro del contexto en el que está. O sea, es una religión, lo hablamos un poco, que tenía como un poco toques de filosofía estoica, de adaptarse un poco a la situación en la que están viviendo, esa situación pues en la que todo se está desmoronando. Y tiene sentido que la gente necesite agarrarse a algo, y por eso ella enseguida tiene tirón entre la gente, pero el problema es que luego ella lo lleva como más allá, o sea, ella quiere como conquistar el espacio. Y entonces ahí es cuando creo, o sea, personalmente creo, y yo creo que nos pasaba a las tres, que se iba un poco de las manos. Sí, o sea, como que la religión tiene 2 partes. Por un lado, como que Dios es cambio, y luego que el destino del ser humano es conquistar las estrellas. Efectivamente. Entonces, claro, a ver, a mí la religión, yo soy atea, y entonces a nivel de creencia me molesta un poco como que consideres que todo el mundo en una situación de crisis va a volcarse en la religión. No creo que sea algo necesario, pero es verdad que entiendo que puede darse el fenómeno caso. social me parece súper interesante. Me parece porque al interesante final como es algo que fenómeno. ocurre, todo el mundo se tiene que agarrar a algo. Claro, cuando la gente está desesperada, no es que crea, es que quiere creer. Claro, entonces a mí la parte Entonces, me parecía interesante. sí. Y lo que dice Nuria, la parte de deificar el cambio en un momento en que el cambio es radical y tú no puedes hacer nada para evitarlo, más que adaptarte a ello, pues me parecía interesante, ¿no? Es como voy a deificar lo único que ahora mismo es cierto, que es que todo está cambiando. Entonces, hasta ahí yo, de acuerdo.
de acuerdo también en que consideres que como una vez hemos extinto, digamos, este planeta, consideres que la solución a un planeta inhabitable es que te busques otro. O sea, hasta ahí de acuerdo, pero a mí me molesta el salto en el que decides deificar la conquista espacial. Sí, no, ¿Cómo que es un deificarlo? poco demasiado. Quiero decir, me parecería interesante que se crease una comunidad de gente muy centrada en una conquista espacial que necesita urgente, ¿no? Como venga, tenemos que avanzar científicamente ya porque la única solución es huir del planeta. Vale. Entonces, como que mezcla los conceptos que me parecían interesantes por separado, pero que juntos creo que no tienen excesivo sentido. Es que para mí pasa de ser, porque a mí Lorena Lamina me parece que es una figura que podría ser súper interesante porque es una especie de Mahoma, pues sí, en una especie de desierto que es lo que ha quedado de Estados Unidos, en el que todo el mundo está en guerra, todo el mundo está en conflicto. Ella se empieza a erigir como líder religiosa, pero también como líder política. Entonces me parece tener una figura muy interesante, pero al final acaba siendo la típica líder de secta. O sea, de secta pirada, o sea, no, nos vamos a las estrellas. Quiero decir que es que ya ahí empieza a ser un poco fumada. Como dices tú, no tiene la base de no, es que mira, tenemos que hacer esta conquista porque nos hemos quedado sin planeta, sino que es más un... A mí me molesta no sé. ese es tu destino, o sea, Sí. como que es tu destino. Entonces me parece como que junta dos ideas que son interesantes y el resultado no tiene sentido. Entonces, a mí en ese momento, cuando de repente empezó a meter la conquista espacial en su idea religiosa, a mí eso ya empezó a Hacer aguas por todas a hacer un partes. poco de aguas. Aparte de que es o sea, no es un desarrollo natural, a mí no me lo pareció, me pareció realmente forzado, porque está con esa filosofía, al principio es todo un poco más filosófico y de repente te sale por peteleras completamente, y es verdad que es como si fuera una especie de secta, pero es que lo peor de todo es que Octavia Butler no plantea este cambio a mí por lo menos me lo pareció, con un punto de vista crítico, sino como si fuera la forma natural de desarrollarse. Entonces, a mí personalmente me pareció súper forzado y me parece que carece mucho de sentido y que va en detrimento total del personaje y de la trama. Sí. Que además también me parece como demasiado rápido como ella empieza a ser una persona a la que todo el mundo sigue. Sí. Teniendo en cuenta lo joven que es verdad que atrae a la gente, pero como que yo ahí el desarrollo, es lo que decíamos, las ideas me parecen buenas, el cómo las desarrolla no le termino de ver el sentido. Otro de los problemas que para mí tiene el libro es el tema de los personajes. Sobre todo, voy a hablar sobre todo del primero, ya entraremos cuando hablemos del segundo. En general los personajes están como muy desdibujados y para mi gusto mal construidos. Y me fastidia enormemente porque tiene una materia prima interesante, podría haber desarrollado personajes muy buenos, pero se queda totalmente en la superficie. Y una carencia que tiene este libro, en mi opinión, es que la protagonista es de todo menos carismática, lo cual encima va en contra de lo que es ella misma, porque se supone que es una profeta, que todo el mundo va a seguir. El hecho de que sea cero carismática le quita muchísima verosimilitud al libro. Y tiene personajes secundarios que pueden ser muy potentes, pero que los deja ahí abandonados de la mano de Dios, no desarrolla nada, se queda todo como muy deslavazado. Luego las relaciones que construye entre los personajes, por ejemplo la Mina conoce a un hombre, Bancol, y bueno, se establece una relación entre ellos, que tampoco voy a andar demasiado, que no la desarrolla en absoluto y que tenía miga para desarrollarla muchísimo. Y se queda todo como... No sé, me parece que esta mujer es como que tenía muy buenas ideas y al final lo deja todo como sin desarrollar. Es como si tuviera prisa por escribir el libro. Y luego, a nivel de estilo, no es que sea... No es nefasto, pero tampoco es nada llamativo. No, es un estilo muy sencillo. La primera novela está escrita a modo de diario, es el diario de Olamina. Es verdad que es interesante la parte, bueno, pues como es un diario, y no es un diario completo, sino que son fragmentos, entonces vas teniendo pequeños fragmentos, a veces con saltos temporales muy grandes y a veces más cortos. Entonces, bueno, vas viendo cómo va avanzando su vida primero y luego pues la comunidad que va construyendo. Esa parte, el hecho de que sea un diario suyo con su percepción, puede ser interesante. Luego eso, a nivel de la forma en que ella narra, en que ella escribe, en que ella... Bueno, correcto. Es que para mí eso fue un poco decepcionante. Sí. Porque yo me esperaba algo más como, llamativo. Claro, Octavia Butler, todo el mundo, Octavia Butler. Sí. Y me parece que a nivel de escritura... No. O sea, pues es que para mí es un producto de entretenimiento. A nivel literario, calidad como tal. No lo digo a modo de crítica, porque para mí, o sea, yo leo entretenimiento y no tengo ningún problema, pero me esperaba que iba a tener una calidad literaria mayor, cosa que no tiene, ni a nivel de estilo ni a nivel de estructura. Y luego a mí también me ha parecido, o sea, me ha molestado también un poco
bueno, mucho, que todo es demasiado rápido. O sea, esto no es hacer spoiler, el libro comienza con ella siendo niña y enseguida su comunidad de la ciudad es atacada, ella se lanza a la carretera con 2 personas que vivían en su comunidad y poco a poco esa comunidad va aumentando. La novela te plantea un sitio donde las ciudades son lugares más o menos seguros, pero las carreteras son un espacio absolutamente peligroso, donde si viajas solo o con grupos muy pequeños de noche vas a ser asesinado, robado o violada. La carretera es el lugar más peligroso que hay, nadie confía en nadie, el hombre es el enemigo, el resto de hombres, ¿no? Y este planteamiento además es interesante porque creo que, por ejemplo, cualquiera que haya visto The Walking Dead va a ver un poco como que hay muchas referencias ahí cruzadas, no sé qué fue antes, si el cómic de The Walking Dead o la novela, pero como que esta idea de que en una situación donde el enemigo debería ser el clima o el planeta o la epidemia, realmente el enemigo principal es el hombre, pues es un poco esta idea. Entonces, de repente, de no se puede dormir en la carretera, vamos a morir, estamos asustadísimos, tenemos una comunidad y nadie nos tose, hay muy poco tiempo. Y no es que la novela sintetice, es que es muy rápido. De repente, entonces como que es muy inconsistente con su propio sistema creado. Crea un sistema y luego no es capaz de sostenerlo. Ella necesita de repente tener una comunidad y entonces salta su propio sistema creado, su propio universo, sus propias normas, porque ya no le interesa que sea peligroso. Le interesa que tenga una comunidad, haber confiado en un montón de desconocidos porque sí, y que nadie les tosa, aunque son una panda de desarrapados. Entonces, a mí esa incoherencia constante dentro de su propio sistema me parece que es que le quita muchísima verosimilitud y le quita mucha, parte de la gracia. Y luego lo que decía Sara, es como que todo está esbozado. Es como si fuera manuscrito. Sí. Como que le falta muchísimo trabajo. Sí. Sí, no, le falta algo. Es una sensación de que no está terminado de hacer, no sé cómo, como dices, sí. que no... Con todo, a mí la primera novela, no es que me encantase, pero me pareció muy entretenida y que planteaba ideas muy interesantes. Sí. Y por esto yo creo que un poco estábamos de acuerdo las 3 y por eso quisimos leer la segunda parte, si no, no la habríamos leído. Bueno, en esta parte del vídeo vamos a incluir spoilers del final del primer libro y también del segundo libro, porque vamos a hablar de la segunda parte. Entonces, la primera parte, la parábola del sembrador, acaba con que Loren Olamina, como comentábamos, ella establece una relación con este hombre que se llama Bancol, que es bastante mayor que ella, y que tiene unos terrenos. Entonces, ellos consiguen llegar junto con esa comunidad que han ido formando y consideran que Loren es su líder, tanto religiosa como política, a los terrenos de este hombre, donde se establecen y crean una comunidad a la que llaman Bellota. Y el inicio del segundo libro, pues partimos un poco de ahí, partimos de cómo esa comunidad se ha establecido. El segundo libro está narrado de distinta forma, porque no solo tenemos el diario de Loren, como teníamos en el primero, sino que está narrado por su hija, desde el futuro, digamos. O sea, la hija de Loren es una niña a la que va a tener con Bancol, con su pareja, pero que enseguida la van a separar de ella. Entonces digamos que está narrado por un lado por parte de la hija, que hace una investigación sobre cómo ha sido la vida de su madre. Por otro lado tenemos el diario de Loren y por otro lado también tenemos escritos o diario del hermano de Loren, Marcus creo que se llamaba, ¿no? Sí, creo que sí. Que es un personaje que pensábamos que había muerto cuando la comunidad de Loren Olamina es atacada al principio del primer libro, pero resulta que está vivo. Y también de Bancol, de la pareja de Loren, que hay algún texto también escrito por él. Entonces, bueno, a mí eso me parecía interesante, el tener como no solo el diario de Loren, que ya es fragmentario, sino además intercalarlo con estos textos, que parece que le iban a enriquecer. Lo que pasa es que según va desarrollando la trama va perdiendo todo sentido, porque el interés que pueda haber, por ejemplo, en el reencuentro de ciertos personajes o en la separación de ciertos personajes, el argumento lo lleva de una manera que pierde bastante el interés. Entonces el argumento parte de esa pequeña comunidad, la comunidad de Bellota, que habían creado Loren Olamina en las tierras que pertenecían a su pareja, a Bancol, y cómo esa comunidad va creciendo, se va desarrollando, va teniendo sus propias normas, sus propias leyes, y se van comunicando también con el exterior, o va teniendo relación con el exterior dentro de que son bastante cerrados. El problema que tiene este libro es que todos los fallos que veíamos en el primero, o sea, todas las cosas que nos gustaban menos, digamos que aquí se magnifican, sobre todo a mí me parece a la hora de estructurar el argumento, que creo que hay cosas que no tienen sentido ninguno, sinceramente, de lo que va ocurriendo.
y las cosas que podrían ser más interesantes, pues es que pierde el foco. Entonces, es lo que comentábamos, a mí personalmente es un libro que no he llegado ni a terminar, pero porque no conseguía conectar. Porque todo lo que cuando yo veía, oye, esto puede ser interesante, resulta que luego se va para otro lado. Entonces, bueno. Sí, es como bien dice Nuria, o sea, es que tiene muchísimos problemas este libro, y yo vuelvo a los personajes porque ya sabéis que es mi pequeña obsesión. Si en el primer libro ya había problema con los personajes, ya en el segundo libro eso es no va más. Porque, bueno, partiendo de la base de que Loren o la mina es un personaje totalmente insulso, se hace odioso. No tengo nada en contra de los personajes protagonistas que me caen mal, de hecho me hace como gracia, pero es que en este caso es odioso, insulso, no aporta absolutamente nada, es como todo su comportamiento es contraproducente a lo que debería despertar en el lector, las relaciones, que es lo que has comentado, las separaciones, las uniones, o sea, no tiene ningún sentido. Una cosa que a mí personalmente creo que podría haber sacado ahí Octavia Butler algo interesante es la relación que hay entre Loren y su hermano Marcus cuando se reencuentran, con esas diferencias que hay, porque ellos tienen una visión diferente de lo que va a ser el mundo, o de lo que tiene que ser el mundo, sus caminos, digamos, que toman vías diferentes, y eso podría haber sacado ahí partido, ya no solo a nivel de trama, a nivel filosófico, a nivel de invitar al lector a reflexionar. Queda en nada, queda totalmente desdibujado. Los personajes secundarios, algunos que dices, estos tiene aquí también donde sacar, nada. La relación madre-hija, ¿qué es eso? O sea, es que es un esperpento eso, que, o sea, no he visto una cosa peor construida, peor manejada que eso. Y luego además hay una cosa que no hemos comentado del primer libro, hay una cosa, y es que Loren tiene hiperempatía. Esto es, bueno, debido a un problema y a unas historias que hay en esa sociedad, hay algunas personas que desarrollan una hiperempatía. ¿Esto qué es? Que cuando ven sufrir o todo lo contrario a una persona, ellos lo sienten como propio. Me parece una cosa como muy interesante porque podría tener su sentido, pues en cierta medida filosófico, ¿no? También hablar un poco del comportamiento del ser humano, de cómo en situaciones extremas nos vemos, es como que nos vemos desprovistos de ese barniz de civilización, ¿no? Y creo que este problema, esta enfermedad de la hiperempatía daría como muchísimo juego, bueno, o sea, totalmente desaprovechado. Cuando además la propia autora, o sea, a lo largo de la primera novela se recalca todo el rato lo problemático que es que ya tenga hiperempatía, que es súper peligroso, que es una cosa horrible, que nadie puede enterarse, es como un gravísimo problema. Y entonces, de nuevo, es inconsistente con su propio sistema. Total. Y aunque se supone que es súper importante, luego tiene cero relevancia en la trama. Cero. Efectivamente. Es como que plantea un montón de cosas, o sea, toda esta novela es un trampantojo. Parece que va a ser algo maravilloso y luego es que es un timo. O sea, yo me he sentido estafada, totalmente estafada. Totalmente. Es que los personajes... Los secundarios. Los secundarios es que son de cartón, o sea, es como, no sé, yo... Qué decepción, qué decepción. Para mí el gran problema, porque claro, a mí lo que más me interesaba era cómo esta especie de crisis climática, social, económica, y cómo la idea de que a lo mejor la solución era soluciones pequeñas, de autogestión, y cómo pequeñas sociedades a lo mejor, reduciendo el consumo, podían, digamos, readaptarse a este nuevo mundo tan absolutamente hostil, ¿no?, para el ser humano. Y entonces, de repente, en la segunda novela, simplemente ya no hay crisis. No hay crisis climática, no hay problemas de alimentación, no hay problemas de suministros, no hay problemas de nada, no hay violencia. Entonces, de repente, y como que lo va dejando caer, de, bueno, ya no hay problemas, todo está mejor, fuera todo está mejor. Ya no hay, sobre todo no hay problemas de violencia, de organización, los estados se han recompuesto, ya no hay crisis. Y claro, para mí no tiene ningún sentido, porque incluso aunque podrías creerte que una crisis política se salva de alguna forma y el ser humano, digamos, pues los estados se reconstruyen de otra forma y salvamos la crisis. Pero claro, no me puedes vender que una crisis climática causada por el uso del ser humano, el capitalismo y la contaminación, que es acuciante y que día tras día se demuestra que es cada vez más problemático y que el mundo está haciéndose inhabitable, y de repente, 5 años más tarde, en la novela, ya no hay nada, ya no hay problema. Pero no, simplemente se omite. ¿Por qué se omite? Pues porque realmente la autora quería hablar de cómo Loren o la mina construye su secta y ya está. Entonces, como es lo que le interesa, para poder centrarse en esto, omite todo lo demás.
Pero claro, estás omitiendo lo que era el gran problema y el punto de partida de la saga. Entonces, para mí esto fue una enorme decepción porque creo que no, o sea, creo que no tiene ningún sentido. Es que todo el rato es incoherente consigo misma, ¿no? Omite todo esto para poder centrarse en la conquista de las estrellas. Y a mí es que esto me molestó profundamente. Aparte, creo que, o sea, es que lo de deificar la conquista espacial me parece absurdo, pero aparte me molesta porque me parece tremendamente colonialista. Entonces, que una mujer negra decida que su religión va a ser que es que el ser humano debe conquistar las estrellas, pues la verdad, Sí, no me gusta. De puntos a favor de cosas que pasan en esta novela. Yo diría una cosa, es que tú has dicho que cede la violencia. No, es que es eso, que hay una guerra y luego tenemos una dictadura. O sea, cede la violencia. Entonces, la violencia. Yo creo que a más nivel- que ceder es como que cambia el foco de Sí, que violencia. cambia el foco, que ya no o el, es. o el O sea, que la violencia es origen. estatal. O sea, la violencia Pero, ahora es estatal. sí, pero no se soluciona sí. sola. Sí. Quiero decir, como Sí, es como que de repente hay un dictador. Entonces. claro, pues, pero por eso. cuando llega el dictador ya no hay violencia. Bueno, Ya, pero ya. acuérdate que les ponen esos Claro, o sea, pero eso eso lo- pasa eso ya después. lo hacen Quiero los decir, de- se acaba la violencia y entonces un señor dice, ha habido violencia, voy a ser dictador. sí que es como el cupo. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que No, es verdad, si es fuese verdad. al revés, es que no Sí. es al revés, es que no tiene sentido. Vale, es verdad. Pero, ¿hay algo que os haya gustado del libro? De este segundo? Difícil contestar, la verdad. Ahora mismo, así a bote pronto, la verdad es que creo que no haya nada. O sea, no es un libro que me haya resultado memorable en absoluto. Creo que es fácilmente olvidable. Y creo que, no sé, lo mejor que me pasó con este libro fue acabarlo. Es que lo dejé. O sea, a mí una cosa, lo único que podemos decir, que creo que lo comentábamos antes entre nosotras, era el tema de cómo anticipa, porque esto lo escribe en los años 90, ¿no? Sí. De cómo anticipa el auge de la extrema derecha y las consecuencias que puede tener. Porque yo creo que es más el foco que tiene este libro, ¿no? Ya no es la violencia esta que había porque era todo el caos, sino que se focaliza más a un gobierno de extrema derecha que desemboca en una dictadura y cómo la violencia se ejerce desde ahí. Entonces, bueno, eso puede ser como más interesante. Lo que Sí, pasa. esa parte es la que es interesante y creo que, bueno, como el odio al diferente, el Sí. intento como de pasarlo todo por una apisonadora, que todo sea como todo muy igual y bueno, pues no el auge de las extremas derechas que luchan o que intentan combatir una sociedad más diversa. Es verdad que eso es como muy... Realmente creo que para estar escrito en los años 90 anticipa súper bien la situación actual. Sí. Es verdad que me parece que es muy positivo. Sí, eso. Yo creo que plantea muy bien cómo la sociedad en situaciones de crisis se ve como abocada a ciertos radicalismos, ya no solo a nivel político, que también está muy bien reflejado, sino también incluso a nivel religioso, y cómo eso marca totalmente el devenir de la sociedad. O sea, eso está muy bien reflejado, pero personalmente creo que esta señora, con todos mis respetos, podría haberse ahorrado el escribir novelas y haberse dedicado al ensayo filosófico. Porque como novelista, yo no sé cómo será el resto, pero no voy a seguir... Bueno, ¿vosotras seguiréis con esta autora? No, la leyéndola? verdad, Yo no. ¿Estaría dispuesta a ver series o Sí, películas? inspiradas Más que en series no, sus- pero o sea, creo que películas no, porque creo que faltaría desarrollo, pero una serie basada en su Sí. universo podría ser interesante, pero leerla... Leerla no, es que se me hace muy pesado leerla, no sé por qué. Es que creo, o sea, No me... buenas ideas, nefasto desarrollo. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Así que nada, decidnos que si habéis leído estas novelas, qué os han parecido, si estáis de acuerdo con nosotras, si no, si les daréis una oportunidad. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Que son súper bonitos. Creo que Vale. tengo café en el pelo. ¡Ah, no! Es que tengo café aquí. Sí, lo he bebido. Espera. Tienen un error de diseño total porque no sabemos beber de No ellas. sé qué hago.